Ok, bienvenidos a todos a Tech Founder News, el podcast de Platanus Ventures, donde hablamos sobre los temas tech de la semana e intentamos analizarlos y obtener insights que pueden usar los fundadores para tener mejor éxito, mejor probabilidad de éxito en sus negocios. Me acompaña Roger, Visiting Partner en Platanus Ventures, y yo soy Andrés, Partner en Platanus Ventures. Entonces, como ya se ha vuelto costumbre, vamos a empezar hablando sobre AI. No, es un tema que es difícil no hablar porque están ocurriendo muchas cosas constantemente. Y para empezar, yo quería tocar un tema. Hace poco, hace unos días, ayer o hace unos días, no me acuerdo, salió un video de un tipo que simulaba ser Morgan Freeman. Y literal simulaba ser Morgan Freeman con su voz, con un video que en verdad era la persona en la que estaba hablando, pero se veía como si fuera Morgan Freeman, tal cual, idéntico. Y la verdad es que era imposible de detectar que era un video falso. O sea, solo si es que la persona que... Era un video que estaba dividido en dos partes. La parte de arriba estaba Morgan Freeman y la parte de abajo estaba hablando la persona que efectivamente estaba generando esta simulación de Morgan Freeman. Entonces el video termina diciendo que bienvenidos a la era de la realidad sintética. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Entonces, bueno, son otras líneas de la inteligencia artificial que están avanzando y que a mí me dan un poco de susto. No sé a ti, Roger, ¿cómo lo ves? Sí, creo que una de las cosas que más se ha dicho sobre este tema en lo particular es que poco a poco vamos a empezar a borrar la línea entre lo que creemos que está hecho con, hecho con humanos y lo que está hecho por inteligencia artificial, ¿no? Entonces va a llegar un punto en el que vamos a ver contenido en línea y no vamos a saber realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Si es real, si es sintético. Y a mí personalmente, en todas las películas de sci-fi me encanta el término sintético. Se me hace un concepto extremadamente rico porque creo que todo lo que está detrás es como hacerlo sintético, pero pues obviamente que parezca real, que es importante, o no sintético. Creo que es un concepto bien profundo e interesante, y creo que vamos a empezar a ver cosas sintéticas de muchas cosas. Y de todas maneras va a ser muy extraño, ¿no? Yo creo, porque vamos a ver todo tipo de contenido, películas, música. Ahorita podemos hablar de algo de música. Imágenes, textos. Al menos yo he estado utilizando ChatGPT para muchos textos, para prepararme para entrevistas, para prepararme para varias cosas, escribir tweets, por ejemplo. Entonces creo que ya estamos ahí. O sea, creo que literalmente ya estamos ahí. Hay una combinación hoy, pero creo que va a haber un punto en el que básicamente ni siquiera va a ser eso, ¿no? O sea, en el video, por ejemplo, que mencionas, pues sale un modelo emulando un poco lo que debería de estar haciendo el modelo sintético de Morgan Freeman, ¿no? Pero pues en algún punto puede que ni siquiera eso, probablemente con un comando muy simple, se pueda lograr. Sí. A mí me llama la atención que los deepfakes, que en el fondo esto es un deepfake, es como simular como que una persona dice algo y se ve y se escucha como esa persona, pero esa persona en verdad nunca lo dijo. Me llama la atención que no se haya usado más como y con fines más negativos. O sea, en situaciones críticas, públicas muchas veces. Por ejemplo, se me vino a la mente el caso del
intento de golpe de Estado en Perú. En esa situación, si es que sale un deepfake en redes sociales del presidente o del expresidente Castillo diciendo algo, podría haber agarrado mucho vuelo muy rápido a una velocidad en la que nadie hubiese sido capaz de desmentir ese deepfake. Entonces, ahí me llama la atención que la gente todavía no lo haya usado para fines negativos, siendo que es lo primero que a uno se le viene a la mente con estas cosas. Pero estoy muy de acuerdo, o sea, al final estamos cada vez acercándonos más a esta era en que las cosas van a ser sintéticas y no vamos a saber diferenciar cuando algo es, entre comillas, real y no. Y yo creo que ahí hay una oportunidad en algún tweet leí por ahí que esto se puede solucionar con firmas digitales. O sea, que el contenido que estoy subiendo yo lo firmo y es una firma que solo tengo yo y eso está verificado que fue hecho por mí, y lo que no esté verificado, bueno, hay que dejar a la duda si es que efectivamente fui yo o no, pero claro, hay un espacio ahí. Definitivamente se va a necesitar algo así porque esto me recuerda, por ejemplo, un tweet que hizo hace no mucho el mismo Sam Altman, que daba como un consejo de bici así genérico, ¿no? Y después de como 2 semanas dijo, por cierto, esto fue generado con inteligencia artificial. Y hablando sobre los deepfakes, no sé si viste, pero Freddy Vega de Platzi hizo una serie de tweets muy cómicos, pero justamente un poco como abrumadores, ¿no? O sea, de todos los alcances que puede llegar a tener los deepfakes tan reales, creo que puede ser peligroso. O sea, por ejemplo, uno de los tweets dice: encuentras en social media a una mujer de 20 y su papá. Pasas todas sus fotos y tweets por AIs, como Stable Diffusion, GPT-3, creas una selfie de ella llorando con AI, generas un mensaje al estilo de ella pidiendo ayuda urgente y dinero y se lo envías a su padre por WhatsApp. O sea, ese escenario, honestamente no estamos tan lejos de él y efectivamente creo que como con toda plataforma que llega a tener alcances y cierto poder importante, como ya lo hemos venido diciendo, va a haber gente mala y vamos a tener que buscar maneras de protegernos de este tipo de cosas. Sí, yo creo que ahí como los grandes actores tech tienen que tomar esto, o sea, los que ya tienen cierto nivel o sea, los que tienen mucha cantidad de usuarios pueden setear la vara en este tipo de cosas. Me imagino a, no sé, un Apple como ayudando a que los iPhones incluyan firmas digitales de alguna forma muy sencilla en términos de UX, porque firmar digitalmente hoy día es súper difícil, o sea, no se puede hacer a nivel de usuario común y corriente como algo sencillo. Entonces, yo creo que ellos deberían tomar implementar esas features de manera más sencilla. Claro, y volviendo al tema de los deepfakes, hace no mucho salió una noticia, ya es bastante vieja, pero también para hablar de la otra cara de la moneda, que también es un uso productivo, ¿no? Al final del día, por ejemplo, me parece que fue Bruce Willis, el actor que creo que hace de Duro de Matar y varias de esas películas de acción. Él vendió sus derechos de su imagen sintética, por así decirlo, a una compañía de AI, ¿no? Entonces, pues él ya no tiene que viajar, hacer las producciones, aparecer en comerciales, porque pueden hacer y de hecho creo que ya tiene varios deepfakes, ¿no? O sea, como, no sé si es el término correcto, pero por lo menos comerciales sintéticos, si podemos decirles así. Entonces, pues también creo que tiene usos productivos como cualquier tecnología con mucho alcance. Y definitivamente tenemos que buscar la manera de hacer algo para que eventualmente esa tecnología se quede en buenas manos. Y eso nos lleva a una discusión que creo que es muy pertinente, que es un poco la filosofía que ha seguido OpenAI, como de liberar gradualmente un poco, digamos que poner
rueditas a la bici, como que no dejarlo demasiado abierto, tratar de limitar bastante lo que puedes hacer. Por ejemplo, en algún punto creo que no podías hacer caras como tal. De hecho, hasta la fecha creo que no puedes hacer caras con DALL-E. O sea, como caras reales. Como que siempre las terminan distorsionando, y otros modelos open source sí te permiten hacer como muchas mejor caras, obviamente, como lo que hemos estado viendo de los avatars, etcétera. Pero, por ejemplo, si pones de que al presidente Biden haciendo tal, de hecho, justo esta semana vi hay una cuenta súper cómica que se llama como... Bueno, el punto es que hacen como imágenes con DALL-E que salen raras, y hay una del presidente Biden bailando breakdance en una audiencia. Y justamente ves como la cara sale así toda deforme, rara. Precisamente para prevenir ese tipo de cosas. Sí, sí. Lo de los deepfakes también se mezcla un poco con... Hace poco, creo que esta semana fue DeepMind de Google, sacó también Dramatron, que es una AI que te puede generar básicamente el script de una película, el título, los diálogos, la descripción de los personajes. Entonces, si es que a eso le sumas que se pueda, por ejemplo, generar un personaje con DALL-E o con Stable Diffusion, ya hay varias, algunos como primeros prototipos de poder generar video a partir de imágenes. Entonces, después uno podría animar a esos personajes. Después también puede simular la voz de personaje, así como se simuló la voz de Morgan Freeman en este video. Y yo creo que así poco a poco estamos llegando a algo que puede revolucionar una industria bien grande, que es la industria de las películas. O sea, yo no me extrañaría en el corto plazo ver cortos generados exclusivamente con herramientas de AI, y yo creo que no estamos tan lejos de eso. Y es una industria gigante, entonces va a estar interesante ver qué pasa ahí. Sí, y aún así, aunque sean guiadas por humanos o que sean simplemente una ayuda para, digamos, como hoy funciona convencionalmente la industria, creo que de cualquier manera es algo espectacular conseguir inspiración de ChatGPT. Yo lo he hecho y la verdad es que funciona, simplemente funciona. Sí. Y además estoy molesto porque se calla cada rato ChatGPT. No es, a ti te ha salido, pero a mí a cada rato me sale que tienen demasiados requests. Sí, los pobres, bueno, llegar a tantos millones de usuarios tan rápido, o sea, debe ser una locura, más que es súper intensivo en computación lo que hace ChatGPT. Entonces debe ser bien difícil para ellos mantenerlo. Pero yo también lo he usado harto, lo he usado para hacer resúmenes. De repente hay una nota o un hilo de Twitter muy largo, lo copio y lo pego en ChatGPT y me hace un resumen mucho más preciso de todo. Y a veces también lo he hecho lo he usado para generar listas de tareas. O sea, digo, quiero hacer esto, como hazme la lista de tareas y me genera la lista. Obviamente después hay que editarlo un poco, pero te evita tener que pensar desde cero muchas cosas. Como que uno puede empezar a editar un poquito y funciona. Y yo creo que ahí viene un debate interesante, que es lo que hablábamos antes. Como muchas veces el prompt que le hacemos a GPT Free o a ChatGPT es puntos clave, ¿no? Así como ideas clave. Y a veces lo que cuesta trabajo es lo que está entre medio, como esas palabras que conectan las ideas clave, la estructura, cómo ordenarlas, cómo formar bien los párrafos y los escritos, etc. Y quiero pensar que es bastante importante, tal como leer, ¿no? O sea, como leer un libro completo, pues te ayuda a pensar mejor, te ayuda a escribir mejor. Y si eventualmente empezamos a utilizar, es como utilizar la calculadora, ¿no? O sea, vamos a perder cierta gimnasia mental que es súper importante de una u otra manera, ¿no? O sea, tener buenas habilidades de poder hacer una multiplicación con la mente, yo creo que son habilidades valiosas que no deberían de perderse, así como que creo que se van a empezar a perder ahora que todos los estudiantes, por ejemplo, empiecen a usar ChatGPT para sus exámenes, para sus ensayos, para sus discursos. Sí.
Hay que gente no hacer va a algo saber ahí escribir. también, yo creo. Sí, yo creo que se van a ir perdiendo esas habilidades. Bueno, un caso bien concreto de algo que ya pasó, yo creo, es la habilidad de ubicarse en el espacio en una ciudad, por ejemplo. Eh, yo no tengo idea cómo ubicarme en el espacio si es que no tengo Google Maps. Y Google Maps me guía y yo no pienso, yo solamente sigo las instrucciones de Google Maps, que me dice dobla acá a la izquierda, acá a la derecha. Eh, y, y la verdad es que antes la gente se acordaba de las calles mucho más fácilmente y entendía que hacia allá era el norte. Y ahora esa habilidad estaba bastante atrofiada. No sé si nuestra vida es peor por eso, pero sin duda se ha atrofiado algo ahí. Eso es bien interesante. Justamente ayer, no nos pusimos de acuerdo, en verdad, pero justamente ayer estaba hojeando un libro que se llama The Lost Way of Finding Our Way, que básicamente es como de un profesor que se enfoca en muchas cosas, pero un académico que básicamente explica cómo hemos perdido precisamente ese sentido de ubicarnos, y pues que en algún punto nuestros antecesores pues no solo eran calles, que es relativamente fácil, ¿no?, ubicarte con calles, sino es ubicación del sol, nubes, condiciones de clima, mediciones rudimentarias con instrumentos obviamente cero tecnológicos, pero que te daban ciertas mediciones de cómo estaban las condiciones de clima, qué podía sucederte y ese tipo de cuestiones. Que la verdad es que hablan un poco como del merge que ya tenemos con la inteligencia artificial. O sea, ya es un hecho, ya no podemos vivir sin un GPS, literalmente nos morimos. O sea, muy literalmente creo que si nos tiran en el bosque nos Sí, podemos morir muy rápido. O tal perder cual. por lo menos. Entonces, bueno, Sí, ya hay estamos varios que ahí. argumentan que en el fondo ya somos cyborgs. O sea, ya estamos viviendo en una realidad extraña. O sea, desde que uno usa una mochila, o sea, una mochila para llevar cosas, eso ya es algo extra que no es de tu cuerpo y que tú usas como una herramienta anexada a tu cuerpo para hacer cosas que antes no podías. Y en el fondo eso es un poquito ir anexando cosas a tu cuerpo. El celular, obviamente, o sea, está todo el rato en nuestro bolsillo y ya es parte de nuestro cuerpo. Los audífonos, unos AirPods, te permiten vivir en una especie de realidad aumentada. O sea, eh, tú puedes estar escuchando la calle con los AirPods, no sé, en modo transparencia y a la vez escuchando un podcast. Entonces vas mezclando un poco la realidad digital con, con la realidad física y ya estamos muy mezclados. Entonces, cuando llega Elon Musk y dice que nos quiere meter chips en los cerebros con Neuralink y la gente se asusta, a mí no me asusta tanto porque en realidad ya estamos bastante integrados con esa tecnología. Pero claro, o sea, el cerebro da un poco más de susto porque, no sé, a uno le dan miedo los daños y etcétera. Claro, claro, sí. Es una tontería, pero a mí siempre me voló la cabeza cuando me decía un familiar que es traumatólogo que le ponían placas de acero a las personas y clavos en los huesos, ¿no? O sea, como o sea, no necesariamente es inteligencia artificial, pero básicamente ya tenemos como estos objetos ajenos que son básicamente los mismos materiales que sería un chip o algo así, y ya están dentro de nuestro cuerpo y nos ayudan y nos hacen mejores, y luego hay prótesis que ya te hacen más rápido y mejor. Entonces seguramente nos vamos a encontrar pronto con una realidad en la que nos vamos a sustituir partes humanas que no son tan buenas o están tan optimizadas para ciertos usos que la tecnología que podemos crear, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, eso, quién sabe, yo creo que ya es otro tema, pero Sí. ya lo Oye, iremos Roger, viendo con cómo avanza Neuralink. sí, va a estar. A mí me tiene muy entusiasmado eso, aunque queda bastante tiempo. Oye, Roger, ¿y qué lecciones pueden sacar los founders de todo esto que está pasando últimamente con estos avances? Mm, la verdad está difícil. Yo creo que estamos viviendo un gold rush en muchos sentidos,
hay una tecnología que tiene el potencial de cambiar muchas cosas, es lo que hemos venido repitiendo. Creo que todo lo que utiliza computación, todo lo que tenga la más mínima intervención de lo digital o incluso la inteligencia humana que intervienen, es sujeto a que pueda ser afectada por la inteligencia artificial. Entonces, creo que a menos que estés haciendo algo particularmente en AI, yo lo que me pondría a pensar es cuáles son las aplicaciones directas y las capacidades que hoy tengo en mi empresa que se pueden empezar a utilizar para esto, que pueden hacer la empresa mejor, que pueden hacerla más productiva. Pero hay tantas cosas y tantas posibilidades que es difícil como decir. Creo que también va más por el lado por lo que está sucediendo en el momento, y por eso decía que es como un gold rush, ¿no? O sea, hay una ola gigante y subirse a esas olas típicamente ha sido una de las razones por las que muchas empresas se vuelven exitosas, ¿no? Lo comparábamos me parece que el primer episodio con la parte de dispositivos móviles, personal computing incluso también, y típicamente a las empresas que han apalancado mucho esas olas de innovación gigantes y estructurales que impactan todo tipo de industrias, les suele ir bien a esas empresas, ¿no? No es lo único que necesitas, pero es un ingrediente importante. Sí, yo creo que, o sea, creo que en el capítulo pasado lo hablábamos de que esto va a aumentar las brechas en general entre los que pueden usar y controlar estas tecnologías y los que no. Entonces, yo creo que hay muchos negocios que hoy día no se van a ver beneficiados por esto, pero sí en algún minuto se va a llegar al punto en que va a pasar algo que tú va a como nacer algo que tú vas a poder usar quizás en tu negocio. Y yo creo que hay que estar atento a eso, estar probando estas tecnologías, haciendo pequeños proyectitos, usando ChatGPT, entendiendo cómo funciona, para que en el momento que salga la oportunidad y haya algo, los founders puedan usarlo y usarlo a su favor como una herramienta, una ventaja competitiva. Porque yo sinceramente creo que los que usen esto van a tener una ventaja competitiva brutal frente a la competencia. Y los que no sepan usarlo, bueno, seguramente van a perder en algún minuto. Claro. Va a aumentar las brechas en muchos sentidos. Y por ejemplo ahí, justo relacionado con ese punto, creo que si por ejemplo hay fundadores no técnicos que nos están escuchando, es increíblemente sorprendente lo fácil que se hizo gracias a herramientas como este tipo, como Ghostwriter de Replit, como Copilot, como varios otros que están haciendo AlphaCode de DeepMind también. Es sorprendente lo fácil que se está volviendo a aprender y utilizar este tipo de tecnologías, y que sinceramente puedes crear un proyecto desde cero en muy poco tiempo, y eso le puede ayudar a tu empresa, te puede ayudar a operar más eficientemente y te puede aportar más en general. Sí, de acuerdo. Es bien loco que a mí me costaba visualizar que las herramientas de inteligencia artificial iban a ayudar a programar más fácil, como a usar más fácil la herramienta de la programación. Yo pensaba que era la programación la que iba a hacer herramientas, o sea, la programación la que iba a hacer herramientas para facilitar otras tareas, pero no la programación misma. Ha sido bien impresionante ver que eso pase. Pero también, o sea, yo creo que ser una persona técnica hoy día y aprender a programar y a aprender a usar estas herramientas de inteligencia artificial es una ventaja grande también. O sea, hoy día todavía es difícil como implementar los casos específicos de estas tecnologías en tus productos, y si es que tú tienes esa habilidad y esa capacidad, o tu startup tiene esa habilidad y esa capacidad en el equipo fundador, en especial en etapa temprana, hay ventajas importantes. Lo puedes aprovechar antes. Bueno, otra de las noticias de esta semana pasada que creo que son bastante interesantes y que de cierta manera es bastante análoga y comparable a lo que está sucediendo en AI
es un nuevo breakthrough que empezó a generar mucho ruido sobre fusión, ¿no? Básicamente. Básicamente lo que se logró por primera vez es que se generara energía significativa a partir de un input de energía. Básicamente, ¿cómo funciona? La energía por fusión básicamente se refiere a un proceso en el que lo que haces es pues fusionar núcleos de átomos de hidrógeno. Básicamente pones como, por simplificarlo muy sobresimplificado, pones como un vaso de agua, aunque principalmente son los átomos de hidrógeno lo que nos importa, especialmente el núcleo. Lo que haces es poner mucha energía en eso, ya sea con magnetismo o con láseres, y lo que haces es combinar los átomos que se empiezan a repeler, entonces necesitas mucha energía. Entonces al momento de finalmente fusionar los núcleos de los átomos de hidrógeno, se libera mucha energía, ¿no? Y esa energía se puede transformar en energía eléctrica, así como se genera la energía hidroeléctrica, la energía solar, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la promesa de la fusión? Básicamente que puede ser una fuente de energía infinita. ¿Por qué? Pues porque hay mucho hidrógeno en el agua del mar. Es limpia, no genera realmente contaminación significativa comparado con los combustibles fósiles, y además podría llegar a ser no costosa, ¿no? Asumiendo que tenemos todos los materiales, simplemente es cuestión de construir buenos reactores que son los que permiten este proceso de transformación. Entonces lo que sucedió fue que básicamente un láser calentó los hidrógenos. Obviamente eso consume mucha energía, pero al momento de generar esta fusión, pues produjo mucha más energía de la que se puso inicialmente, ¿cierto? Entonces, básicamente es como pones gasolina y te regresa, pones un litro de gasolina y te regresan 1.5 litros de gasolina, ¿cierto? Lo cual es absolutamente magnífico, ¿no? Es muy interesante. Entonces, eso fue algo que sonó mucho. Antes no se había logrado algo similar, se habían logrado otro tipo de breakthroughs en los que alcanzaron una temperatura máxima o alcanzaron, por ejemplo, algunos otros milestones relacionados a los métodos en los que se genera la fusión. Y bueno, algunas de las cosas que mencionaban es que obviamente todavía está muy lejos. De hecho, lo que se produjo de energía me parece que fueron como una diferencia de 1 megajoule, que básicamente es como 1 litro de gasolina, literalmente. O sea, nada, ¿no? O sea, no es la gran cosa, pero pues esta prueba de concepto es lo que nos permite pues darnos cuenta, después de tantos años de research y de investigación y de recursos invertidos, de que finalmente tenemos una alternativa de energía, que la energía es absolutamente esencial, importante, es como uno de los bloques fundacionales más importantes de la humanidad. Pues finalmente tenemos otra alternativa, ¿no? Y siempre es bueno tener eso, aunque desde luego que hace falta mucho todavía para generar una aplicación que pueda ser utilizada en masa de forma general, que llegue a todo el mundo. Desde luego que esto pues, todavía está en lugares que se pueden seleccionar con los dedos de la mano. O sea, hay muy pocos reactores de energía de fusión nuclear en el mundo, y todavía estamos lejos, pero es un milestone emocionante. Sí, sin duda. Yo no me declaro bastante ignorante en el tema y tengo muchas dudas de esto, porque es como, para mí no entiendo bien porque siempre me enseñaron en física en la universidad y qué sé yo, que la energía no se genera de la nada. O sea, que la energía se conserva y que al transformar de una forma de energía a otra se pierde energía entre medio. Entonces no entiendo bien cómo es esto, y la otra vez, bueno, ayer de hecho estaba leyendo en Twitter un hilo de un tipo que al parecer sabía más que yo, y decía que, claro, a nivel de target, esto fue lo que tú explicabas tú, como estos láseres gigantescos, muy energéticos, que apuntaban a una cosita muy chica que creo que era, no sé, pocos milímetros de diámetro, algo así, como una pelota. Y eso a nivel de target
generó más energía que el input, pero resulta que los láseres que estaban alrededor, que apuntaban a esta cosa, tenían muchísima más energía. Entonces al final no es que se haya generado energía de la nada, sino que algo de esa energía, o sea, todavía no es net positive, todavía se gasta energía en generar esto. Pero ahí yo me pierdo bien en cuál es el... O sea, me imagino que a nivel de target es el breakthrough. O sea, que se haya generado más energía a nivel de target, sin considerar como todos estos láseres que hay que, obviamente, rellenar con energía. O sea, ocupan mucha energía. Entonces no entiendo bien esa parte. Y lo otro que decía este tipo en este hilo, que les vamos a dejar en los links del episodio, es que probablemente hay muchas empresas privadas que están intentando esto también. Y que probablemente muchas de las empresas privadas ya habían logrado esto, y que no han sido muy públicos con esto, y no está bien claro por qué. Es una opinión como bien generalizada de que quizás muchas o algunas ya habían logrado este breakthrough y no lo habían dicho, quizás como para mantener el secreto o porque todavía no es útil. No lo entiendo bien, pero a mí me llama mucho la atención este mercado de fusión, que es como una energía, o sea, es un negocio como bien de largo plazo. O sea, conseguir los breakthroughs demora muchos años y hay que pensar muy a largo plazo para hacer este tipo de cosas. Me imagino, es muy distinto el caso de una startup. Por ejemplo, una startup del mundo digital, el consejo es siempre, oye, lanza ahora. Lanza ahora mismo tu producto, no importa que no esté bien. Y acá aplican otras leyes totalmente distintas en este tipo de negocios. O sea, uno no puede lanzar. Esto hay que hacer como un camino mucho más científico, de largo plazo y de planificación de muchos años. No sé, me llama la atención como estos negocios que son como de tech más duros, como que aplican otras leyes distintas a las de las startups del mundo más digital clásico, digamos. Claro. En concepto creo que al final ambas buscan lo mismo, pero creo que las formas terminan siendo distintas, los tiempos. También son muy parecidos los casos de las empresas de biotecnología, donde básicamente pasan años buscando tipo terapias potenciales para medicinas, etcétera, para posibles patologías, se las pasan investigando, se las pasan en procesos regulatorios de aprobación con la FDA, pero eventualmente si lo logras, que al final es el product market fit, ¿no? Lograr hacer un producto empatado con una necesidad que es 10 o más veces mejor que lo que hoy existe, pues es cuando ya se empiezan a materializar los resultados de negocio, ¿no? Creo que ahí el gran peligro es cuando empiezas a desarrollar algo y algo muy típico que escuchamos y que dicen es de monetización tardía o es algo que se va a monetizar hasta el año 6 o 7, y normalmente nuestra respuesta ahí es: si no eres una empresa de hard tech o el siguiente Snapchat, muy probablemente no deberías de perseguir esa estrategia, pero la realidad es que creo que es fácil caer en esa ilusión. Como que es seductivo y es atractivo no monetizar y seguir métricas de vanidad como usuarios activos, usuarios registrados, cosas de ese estilo. Pero al final los negocios necesitan ingresos. Y cuando levantas capital, especialmente, tus inversionistas están esperando un retorno. Y normalmente los retornos suelen darse cuando logras un producto que está generando ingresos, ¿no? Sí. O sea, necesitas evidencia muy contundente de forma temprana de que tu producto tienes niveles de engagement gigantes, de que estás creciendo brutalmente la cantidad de usuarios realmente activos, que la gente se queda, como para poder sostener la narrativa de que vas a poder monetizar después porque tienes un crecimiento brutal en tu producto. En general eso ocurre como con las redes sociales, más que nada. Hay como pocos productos que tienen esos esquemas. Y la gente piensa que, o sea, como son tan cercanas las redes sociales, son los productos que a la gente se le ocurre, porque están todo el día básicamente en redes sociales.
se asume que esos modelos son más comunes de lo que realmente son. O sea, hay pocas empresas exitosas que tienen esos modelos y pocas startups exitosas que han seguido ese camino y se sobremagnifica en la mente de todos nosotros lo normal que son esos negocios. En realidad son mucho más raros. Yo creo que un ejemplo que es bien interesante aquí es la historia de que Facebook, más bien lo que cuestiona un poco ese paradigma o esa ilusión que normalmente está alimentado por las percepciones de lo que leen, de un poco el análisis superficial que se tiende a hacer, es que Facebook siguió esta estrategia cuando la realidad es que ellos desde casi el día cero vendían ads, ¿no? O sea, tal vez no eran los mejores ads, no estaban perfectamente targeteados, pero justamente tenían ese stickiness con su base de usuarios donde los estaban utilizando diario, un alto porcentaje de ellos. Y vender ads tenía mucho sentido y me parece que durante mucho tiempo ellos estuvieron como default alive en ese sentido, como que casi siempre eran rentables o estaban muy cerca de la rentabilidad porque pues vendían, ¿no? Y de hecho otro ejemplo muy similar que se me hace muy curioso de un personaje de Twitter que se llama Nikita Vir, no sé si lo conoces, pero bueno, él fundó una empresa que se llamaba TBH, si no me equivoco, que significa To Be Honest en inglés, que era una app muy popular para sobre todo teenagers en Estados Unidos. Se la vendió a Facebook, estuvo en Facebook un rato y ahorita sacó como una versión más o menos parecida, pero en vez de que sean como lo que hacía antes, eran como encuestas anónimas, pero te podían poner lo que sea. Aquí son encuestas anónimas positivas. Y él tenía ponía públicamente cuánto estaba creciendo, creo que 30,000 usuarios por hora o algo así, o sea, una brutalidad. Estaba adquiriendo a lo loco usuarios en Estados Unidos y Canadá, y creo que ya tiene un ARR, o bueno, no es un ARR porque son in-app purchases, pero como de 4 o 5 millones de dólares, o sea, y él lo que dice es que uno de sus principios justo era ese, como tenemos que vender desde el día uno a pesar de que seamos una red social, porque para que verdaderamente seas un modelo tipo Facebook tienes que conseguir una masa gigantesca, así brutal, para que realmente tenga sentido el modelo de ads y ese tipo de cosas. Nos desviamos un poco del tema. Empezamos hablando de fusión, pero luego nos fuimos a redes sociales. Pero yo creo que para concluir podemos decir, o sea, esta tecnología, la fusión, la energía por fusión nuclear, creo que tiene algo bastante comparable con la trayectoria de los emprendedores, que es durante mucho tiempo hay mucho escepticismo como el que tú tienes, por ejemplo, ¿no, Andrés? De que, oye, pues a ver, a cada 6 meses sale un breakthrough y nomás no veo a mi computadora y mi carro siendo alimentado por energía de este tipo, ¿no? Y eso es algo a lo que se han enfrentado todos los científicos que están en el proyecto y que aún así han seguido y seguido y seguido, y que si analizas los detalles, sí ha habido un progreso no solo gradual, sino bastante rápido. De hecho, en los últimos 12 meses se ha invertido más en este tipo de proyectos que en la última década. Entonces yo creo que estamos muy cerca de un punto de inflexión donde podemos empezar a ver más aplicaciones directas, más breakthroughs, más significativos cada vez. Y ese es el camino que suelen seguir los fundadores que piensan independientemente, ¿no? Cuando a pesar de los 100,000 obstáculos que pueda haber, y a pesar del escepticismo que exista y de todas las personas que van a decir que es imposible lo que estás intentando hacer, son necios pero racionales en que verdaderamente pueden lograr algo significativo e importante. Estoy de acuerdo, Roger. Aunque seas escéptico. Aunque sea escéptico. No, si yo... o sea, no lo entiendo realmente. O sea, ese es mi tema. Si alguien me convence haciéndome entender,
estamos perfectos. Pues sí. Será para otro día, para el siguiente breakthrough. Bueno, con eso llegamos al final del episodio. Muchas gracias a todos por escuchar y si tienen cualquier feedback, escríbanos, nos pueden escribir por Twitter. Ahí les vamos a dejar nuestros Twitter en los links. Eso, nos vemos la próxima semana. Bye. Chao.